tenemos que morir, estamos diciendo una premisa, le consideran ecofascista, porque no es la gente, sino es simplemente el sistema económico predominante que permite y perpetúa estas desigualdades. Y otra vez en el contexto del artículo que escribí, me gustó mucho esta frase de un amigo que se llama Jorge Martínez, también ya lo vamos a invitar más adelante, él puede hablar muy padre de la economía ambiental. Y es que la cosa es que desde esta visión capitalista de un crecimiento continuo en la cual se piensa que en el futuro todo va a ser más fácil porque vamos a alcanzar a este desarrollo, más tecnologías, más innovación, se encuentra fundamentalmente una clave de lo que es esta justicia intergeneracional, injusticia climática, porque se asume en la manera en la que valoramos la naturaleza y desde la tasa de descuento o la tasa de interés que manejan los países, que se usan en los modelos económicos, no toma en cuenta los límites planetarios, es decir, el medio ambiente, no toma en cuenta lo que puede pasar en el futuro, lo cual está haciendo que asumamos más riesgos y costos y se siga procrastinando porque valoramos más el presente que el futuro. Y así se siguen perpetuando y continuando con todas las consecuencias que van a tener que sobrellevar las generaciones que nazcan en ese futuro para poder subsistir. Entonces es muy fuerte porque ahora la pregunta es, pues nos podemos dar cuenta que es el modelo económico predominante, ¿no? Y lo peor es que, o lo más injusto del cambio climático es que los países más afectados por el cambio climático tienden a ser a veces de los que menos generan emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, quienes más van a sufrir las consecuencias son quienes menos han provocado el problema en los países. Pero eso mismo se replica en las generaciones futuras, las infancias, incluso las juventudes de hoy, pues somos, ¿no?, quienes en ese futuro vamos a sufrir las consecuencias. Y como les decía, pues también tiene que ver mucho con la vulnerabilidad de cada país, de cada grupo social. En este caso vamos a hablar de México, y es que pues somos un país altamente vulnerable solamente porque nos encontramos en medio del océano, ¿no? Entonces esto hace que por el aumento del nivel del mar, pues las ciudades van a tener que recorrerse literal y va a haber pues serios problemas, ¿no? Como lo hemos visto últimamente. Y aquí hay una tablita, este es el reporte nacional de protección civil del gobierno del estado. También vienen los datos de qué tan vulnerables son los estados, y pues aquí se encuentra Colima, aquí está Colima, para que nos ubiquemos un poquito. Somos propensos, tenemos una capacidad adaptativa regular, somos sensibles a los efectos del cambio climático y nos encontramos en un nivel medio de exposición. Entonces, también es interesante esto, o ver la reflexión que se puedan hacer con las juventudes de Manzanillo para preguntarles cómo ellas han tenido que sobrellevar pues, los efectos del cambio climático, es decir, los huracanes o el aumento del nivel del mar o la calidad del aire, también tiene mucho que ver esto. Y bueno, como les comento, tenemos que preguntarles a ellos, y específicamente un tema de Colima, que también Kareli lo mencionaba al inicio, es ver qué tan vulnerables somos en Colima. Y estamos en un estado precioso. La verdad es que yo creo que no terminamos de valorar lo que es Colima, porque tenemos la mayoría de los ecosistemas que están en México, y uno de los más importantes en el proceso de la captura del dióxido de carbono y de ser más resilientes y tener más capacidad de enfrentarnos a los efectos del cambio climático, es el ecosistema manglar que tenemos en Manzanillo, que tenemos en Cuyutlán, en Armería, y la cosa es que pues por el crecimiento urbano, por las industrias que existen, pues se ha ido desmontando parte de este ecosistema. Entonces, otra vez habrá que preguntarle a la población joven de Manzanillo cómo es que perciben estas situaciones, ¿no? Otro tema es la termoeléctrica de Manzanillo, que también se ubica en la misma laguna de Cuyutlán, y pues que constantemente genera gases de efecto invernadero, que por cierto, esto también es otro tema muy interesante.
el día de ayer tuvimos la oportunidad de ir. El gobierno y el Estado nos invitó a Colima Sostenible a través del Instituto para el Medio Ambiente, porque vino la secretaria de Semarnat, que es la secretaria pues, de Medio Ambiente del gobierno federal, la doctora María Luisa Albores y varios personales también de Semarnat, como el titular de Profepa, la titular de Sofemat, la titular de ASEA y bueno, varias dependencias, ¿no? Entonces tuvimos la oportunidad de ir ahí y ver la situación de cómo está la termo y poder generar pues mesas de trabajo. Entonces esto lo menciono porque también es muy importante el decir que está esta problemática muy particular de Colima y que las juventudes preocupadas pues ahorita en este caso desde sociedad civil estamos incidiendo o vamos a tener esa capacidad. Y finalmente otro tema de Colima, pues la minería. La mitad de nuestro territorio está concesionado a la minería, son ciertas empresas que se encuentran pues en su mayoría en Minatitlán, en las partes altas de la montaña y que son, otra vez tendremos que preguntarle a las juventudes de Minatitlán cómo es que perciben ellos pues este tipo de industrias y qué afectaciones han tenido pues al disfrute de su derecho humano a un medio ambiente sano, ¿no? Hay que preguntar sobre percepciones. Entonces es interesante ver que nos está afectando en este presente y como juventudes, pues también preguntarnos cómo en el futuro lo van a contrarrestar las futuras generaciones. Y la cuestión aquí es que la justicia climática no puede ser justicia climática si no hay justicia social. Por eso decimos que la justicia climática es justicia social, porque todas las problemáticas ambientales, climáticas, conllevan un impacto social, conllevan sea positivo o negativo. Entonces, esta es otra premisa muy importante. Justicia climática es justicia social, porque las personas, los países menos responsables son quienes más van a asumir las responsabilidades. Y bueno, ahora el caso es cómo exigimos justicia social. Me gusta poner aquí el ejemplo de Greta. Siempre ha existido el activismo juvenil más en la parte sur del globo, por más el tema de la defensa de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, más por la defensa del territorio. Pero hubo un quiebre muy, muy fuerte cuando pues sale Greta y empieza a hacer estas manifestaciones por el clima. Y a partir de ahí la juventud tuvo mucho más autonomía, se empoderó colectivamente y salió a las calles a marchar, ¿no? Entonces, les recomiendo mucho la película de Greta en Disney. La verdad está muy interesante. Justamente ella comparte varios mensajes, ¿no? O sea, nos tienden a decir las personas adultas que las juventudes, las próximas generaciones somos la esperanza, pero no necesitamos su esperanza, necesitamos que esas personas que ya están en esos puestos de poder, pues tomen las decisiones y correctas para asegurarnos esa esperanza a las juventudes y no podemos esperar a que, no pueden ellos esperar a que crezcamos para que podamos solucionar las cosas, no. Y pues la otra, una de las enseñanzas que también dejó Greta es una acción pequeña, o sea, ella fue y se manifestó afuera del Parlamento, claro, en un contexto pues mucho más privilegiado, mucho más del norte global, también siempre hay que ser críticos ante esto, pero ella pudo hacer eso y así, había una cifra, 7 millones de personas en el 2019 salieron a marchar por el cambio climático. Entonces, esto es algo muy importante y se ha tropicalizado y llegado pues a rincones. Otro de los casos que también se me hace muy interesante es que las infancias y las juventudes pues ya están haciendo estas quejas oficiales ante los diferentes instrumentos. En este caso fue los 10 infantes que ante el Comité de Derechos del Niño, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas se considerara el cambio climático como una de las cuestiones que podría violar los derechos de las infancias, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque a nivel internacional hay un grupo diverso de juventudes y de infancias, porque no hay infancias que están haciendo estas manifestaciones. Otro caso ya más pequeño es 6 jóvenes portugueses denuncian a 33 países ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos en Estrasburgo
por lo mismo, porque no, no nos están asegurando un futuro. Y esto creo que se me hace muy interesante porque ellos o estas personas, estos jóvenes, bueno, ellas, desde su privilegio, pudieron denunciar a esos 33 países. Y esto es algo muy interesante que en México o en otros países del sur tal vez sería muy difícil hacer sin correr algún riesgo. Entonces, nos damos cuenta otra vez que si no son para todas las personas, son privilegios y es la acción que están haciendo. Y algo ya más local, que también está muy interesante, fueron 6 infantes mayas de Mérida que protestan y denuncian a una granja en la que tenían 40,000 cerdos y pues también por la justicia con los animales, claro, desde una perspectiva antiespecista, fue que esta granja hacía uso del recurso hídrico que usaba la misma comunidad. Entonces, fue así como ellos se manifiestan y logran retirar esta granja. Y finalmente, pues puse esta foto de Colima. Pudimos hacer la marcha global por el cambio climático en el 2020 y en el 2019. Entonces también poco a poco hemos estado incidiendo a nivel pues estatal y local, también nacional. O sea, hemos estado intentando desde todas las perspectivas poder incidir y creo que ha habido varios avances muy, muy importantes. También pues pronto vendrán más marchas, es lo que creemos, pero es como juventudes, como infancias, hacer llegar este mensaje de que quienes más van a sufrir las consecuencias del cambio climático en ese futuro somos nosotras y las siguientes generaciones. Y bueno, ya un poco más para cerrar, para decir, ok, ¿qué hago yo? Es que observes y cuestionate, ¿no? Todas estas circunstancias, estas situaciones, pues tu contexto, tu privilegio, es hora de hacer como más profundamente este análisis para poder entender un poco más de las situaciones. Ya que te das cuenta de lo que es el cambio climático, ya que te das cuenta de esta problemática, arma comunidad, tus amigos, tus amigas, la escuela, un grupo estudiantil o no, no sé, ¿no? Tus primos, ahora sí que las personas que sean más cercanas a ti, tienes que comunicar tu sentir y esta preocupación y pues a partir de ahí poder pues unirte a algún grupo o ¿cómo se llama? O crear alguna nueva iniciativa, ¿no? Hay muchos grupos aquí en Colima a nivel estatal que están accionando, entonces creo que también eso es un punto clave, cada vez nacen más, ¿no? Eso es también lo interesante. Y ya como tercer punto, una acción es pues asúmelo y comunícalo, hay que asumir que esta situación en el futuro me va a causar complicaciones en el disfrute de mis derechos humanos y en básicamente pues todo. Una frase que una vez un amigo me dijo fue que corremos el riesgo de perder en masa nuestro derecho a una vivienda, el disfrute del derecho humano a un medio ambiente sano, incluso en la misma agua, ¿no? Entre otros. Y bueno, influenciadores más en el sentido de que comunícalo, compártelo y pues redes sociales es la forma en la que se está moviendo la información. Entonces también haz uso de ellas para si tú no compartes contenido o si tú no quieres crear contenido, al menos llénate de gente que sí haga ese tipo de contenido y puedas aprender, y puedas estar tú, vaya, en un proceso y en una curva de aprendizaje, pues ahora sí que por redes sociales, que yo creo que eso es como súper importante. Un segundo punto es, ok, ya que vemos, ahora hay que hacer cambios de hábitos, ¿no? Y un consumo más responsable, siempre esto es importante porque empezamos a valorar la naturaleza y las contribuciones que nos hace la naturaleza para nuestra vida cotidiana, ¿no? Nuestra ropa, los celulares, nuestros aretes, nuestra computadora, todo lo que tenemos es gracias a la naturaleza. Entonces hay que usarlo en modo. Y el último, pues involúcrate. Entonces la pregunta es, ¿qué harás por tu futuro? Esto en el sentido de que tenemos que incidir. A mí, solo ya para cerrar, porque